mientras los ucranianos están en el territorio de los países de la Unión Europea y piensan que están a salvo, que nadie los va a tocar, que nadie los va a alcanzar y que Europa nunca va a deportar a los hombres ucranianos de regreso a Ucrania para enviarlos al frente. En medio de todos estos acontecimientos, la realidad, lamentablemente, amigos, es un poco diferente. Y de hecho, la declaración que fue hecha conjuntamente por Zelensky y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ya lo ha demostrado. Y hoy lo he reunido especialmente para ustedes. De hecho, declaraciones de 7 países que se hicieron en los últimos 6 meses de 7 países de la Unión Europea. Declaraciones sobre restricciones, devoluciones, deportaciones de hombres ucranianos de regreso a Ucrania para que vayan a luchar al frente. Y hoy me gustaría analizar todo esto, así que suscríbanse y denle like. Si eres ucraniano en el extranjero y tienes entre 18 y 60 años, este video es definitivamente para ti. O sabes a quién enviarle este video. Y aún más, si vives en países como Alemania, Polonia, Chequia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos o el pequeño Luxemburgo. No importa cuándo llegaste. Si llegaste antes del inicio de la invasión a gran escala o después del inicio de la invasión a gran escala. No importa si llegaste huyendo de la guerra o huyendo de la pobreza, ni cuánto tiempo llevas en el territorio de ese país. Si no tienes el pasaporte de ese país, entonces definitivamente la retórica que ahora se maneja entre las autoridades ucranianas y las autoridades de algunos países de la Unión Europea, de una u otra manera, te puede afectar. De hecho, actualmente en los países de la Unión Europea, así como en Noruega, hay más de 4.3 millones de ucranianos con protección temporal. De ellos, alrededor de 1 millón son hombres en edad de reclutamiento. Son cifras aproximadas, porque nadie proporciona datos exactos. Y según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, solo en Polonia viven aproximadamente 300.000 hombres en edad de reclutamiento. Y hoy en día estas cifras ya dejaron de ser solo números. Y en el contexto del posible inicio de una guerra en Europa y de la grave situación en el frente en Ucrania, estas cifras son bastante grandes. Se han convertido, ya saben, en un argumento político para cambiar ciertas decisiones. Y no estoy diciendo que las deportaciones puedan empezar en una semana o en un mes, o que todos los hombres ucranianos serán deportados al frente en 3 meses. No, no estoy diciendo eso. Pero definitivamente se está trabajando en esto y hay 7 países y hay 7 decisiones que se están tomando y discutiendo que no favorecen a los ucranianos. Absolutamente no favorecen a los ucranianos, o mejor dicho, no favorecen a la gente común, eso es. Y ahora vamos a analizar cada una de ellas. Ahora empezamos y vamos a comenzar con Alemania, porque este es el país donde actualmente se encuentra la mayor cantidad de refugiados ucranianos. Es el país al que se fue la mayor cantidad de hombres de 18 a 23 años después de que en Ucrania se abrieran las fronteras para ellos. Y de hecho, el grupo parlamentario de la CSU, que actualmente forma parte de la coalición gobernante, ya han plasmado algunas ideas en papel. Los contribuyentes no pueden financiar al mismo tiempo armas para Ucrania y mantener a quienes se esconden del servicio militar. Y presentan una propuesta bastante clara, es el regreso de los hombres en edad de reclutamiento. Eso es. Y sí, hasta el día de hoy esta es una propuesta que además está respaldada por la clara postura de Friedrich Merz, el canciller de Alemania. Eso es. Y esto solo indica una cosa, que hoy en día en Berlín ya dicen que se está desarrollando ese esquema, que ese esquema puede existir. Zelensky también confirmó que los servicios de inteligencia ucranianos y europeos deben trabajar juntos para devolver a los hombres en edad de reclutamiento de regreso a Ucrania. Porque aquellos que no tienen 25 años pueden estar en Europa sin problemas, vivir en el extranjero. Pero si eres un hombre de entre 25 y 60 años, debes regresar a Ucrania y cumplir con tu deber constitucional. Y vemos que incluso en estas declaraciones a nadie le interesa tu opinión, tu visión, tus decisiones. ¿Cuántos años llevas viviendo en el extranjero? ¿Tienes algo en Ucrania? ¿Te une algo a Ucrania? Nadie habla de eso. Y hoy en día eso es como mínimo presión.
presión sobre los refugiados ucranianos, que antes venía solo de parte de Ucrania, y ahora esa presión también aumenta por parte de... El segundo país para nosotros es Polonia. De hecho, no nos detendremos en el hecho de que Polonia ya lleva bastante tiempo deportando a ucranianos que han violado alguna ley, e incluso algunos casos que no son tan graves, sí, realmente no son graves, como por ejemplo la deportación de más de 60 ucranianos en edad de reclutamiento del concierto del cantante bielorruso Max Kors en agosto de 2025, cuando a quienes violaron las reglas de comportamiento en el estadio, además de imponerles multas de 2.000 zlotys, también los deportaron de regreso a Ucrania. Eso es todo. Adelante. Sobre Polonia. ¿Qué otras declaraciones se hicieron? El ministro de Defensa de Polonia, Kosiniak-Kamysz, ha declarado en varias ocasiones que muchos polacos se indignan al ver a jóvenes ucranianos en cafeterías, los ven en autos caros y los ven en hoteles caros de 5 estrellas. Y él dice que eso les indigna porque saben cuánto ayuda a Polonia y cuánto les cuesta la ayuda para Ucrania y para los refugiados ucranianos. Pero por alguna razón no mencionan cuánto aportan hoy en día los refugiados ucranianos al presupuesto polaco en forma de impuestos pagados. Y ya hemos hablado de esto varias veces, que hoy en día, según diferentes cálculos, por cada zloty invertido, el Tesoro polaco recibe de 5 a 8 zlotys de retorno. Y para mí son cantidades enormes y a Polonia le conviene que los ucranianos trabajen y gasten dinero en territorio polaco. Además, la crisis demográfica está afectando a toda Europa. A continuación, la segunda declaración de un gran amigo de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, quien también hizo una declaración hace unos meses, sobre que recibir prestaciones sociales por evadir la movilización no es un derecho humano. Y la idea principal de él en realidad es no reducir, sino, en primer lugar, privar a los ucranianos de los pagos, aunque en realidad no está claro de qué pagos se trata. Y, en segundo lugar, es introducir algunas restricciones similares para los hombres en edad de reclutamiento, no solo a nivel de Polonia, sino hacerlas a nivel europeo, para que no haya una situación en la que, por ejemplo, en Polonia se introducen algunas restricciones y este ucraniano simplemente se va, no sé, a Alemania o a Francia o a cualquier otro país de la Unión Europea, ¿verdad? Para que eso no suceda, para que no haya esa migración, es decir, apretar las tuercas al máximo. Por eso también se hizo esa declaración con Sikorski, se hizo hace muchos meses. Y ahora volvemos a eso, porque por alguna razón este tema se está volviendo más candente. Y en mi opinión está volviéndose popular de nuevo. Lo siguiente, sobre Chequia. El siguiente país que tenemos es Chequia. De hecho, desde el 1 de julio de 2025, si no trabajas y no perteneces a una categoría vulnerable, después de 150 días tus pagos, bueno, como que se reducen. Для українських біженців. Saben, yo en principio estoy a favor de dejar los pagos solo para quienes realmente los necesitan, es decir, personas que no pueden cuidarse por sí mismas. Para todos los demás, quitar esos pagos, quitar cualquier subsidio y así sucesivamente, pero dejar a estas personas en paz. No decir que los ucranianos están viviendo a costa de otros, que hay que deportar a los ucranianos de regreso a Ucrania. Porque en Europa, en realidad, hoy en día millones de ucranianos han encontrado refugio y un nuevo hogar. Y cada vez que surge alguna retórica sobre devolver a la gente, las personas ya no entienden si realmente encontraron un nuevo hogar o no. Y especialmente estas declaraciones suenan muy tristes, por ejemplo, para la gente de Mariupol, por ejemplo, para la gente de Bakhmut, por ejemplo, para la gente de Jersón. Nadie les pregunta y nadie les pregunta a dónde deben regresar, si tienen a dónde regresar, si tienen algo que hacer allá en Ucrania, y así sucesivamente. Y vemos que la situación está cambiando y está cambiando, bueno, como que cambia y cambia de una manera muy dinámica. Y hoy en día a los refugiados ucranianos los están cocinando como si estuvieran cocinando una rana, ¿saben? Cuando ponen una rana en una olla con agua fría y empiezan a calentarla poco a poco, entonces se va a cocer. O sea, la rana va a saltar de ahí y seguirá viviendo su vida. Así que hoy en día, en mi opinión, a los refugiados ucranianos los están cocinando a fuego muy, muy lento.
y todas estas declaraciones no se hacen por nada. También hoy en día, en lo que respecta a Chequia, el 58% de los checos cree que el país ha recibido demasiados refugiados de Ucrania. Y esas son cifras oficiales de encuestas. Аналітичного центру STEM. A continuación, Noruega. Aquí, hace muy poco, el 26 de febrero de 2026, se publicó un decreto gubernamental que dice que los nuevos solicitantes, es decir, los hombres de 18 a 60 años, ya no reciben apoyo para la protección temporal simplificada. Y en general, ellos deben pasar por un procedimiento individual de solicitud de asilo, donde la posibilidad de obtener esa protección es mínima. El ministro de Justicia lo dijo claramente: queremos que la mayor cantidad posible de personas se queden en Ucrania. Esto, bueno, es simplemente una declaración directa de Noruega. Dinamarca apoya la misma idea porque Noruega no es parte de la Unión Europea, pero Dinamarca sí lo es. Ellos miran a Noruega, ya que son vecinos, y básicamente hacen lo mismo. Porque desde abril de 2026 los hombres en edad de reclutamiento no recibirán permisos para protección temporal. Aquellos que llegaron siendo más jóvenes, al cumplir 23 años, también perderán la protección temporal. Así que, hoy en día, 14 regiones de Ucrania son consideradas seguras. Por cierto, Suiza hizo lo mismo. Ellos lo hicieron hace bastante tiempo. Y Suiza fue el primer país que empezó a identificar y dividir a Ucrania en regiones seguras y peligrosas. El siguiente país es Luxemburgo. Un país pequeño, ahí se hizo una declaración muy simbólica. Y esto en principio no afectará a una gran cantidad de refugiados ucranianos, pero aún así es un símbolo. Uno de los ministros llamó extraño lo que está sucediendo. Damos armas y también gastamos en aquellos que huyen de ellas. Y también han pedido abiertamente que los hombres en edad de reclutamiento regresen a Ucrania, para enviarlos al frente, para seguir defendiendo a Europa. Y el país más flexible de todos, de hecho, de los 7 países que han hecho declaraciones similares de una forma u otra, es Países Bajos. En varias ocasiones en Países Bajos se ha hablado sobre el desarrollo de algunos programas para el regreso voluntario de los ucranianos a casa. Todo esto se hace como ellos informaron, todo esto debe hacerse de manera voluntaria. Y ahora, no sé si en abril o en mayo, también tienen que evaluar las nuevas condiciones, porque hasta el día de hoy, aunque digan que puede ser voluntario, entendemos que mañana pueden decir que ya no será voluntario. También, si vemos las declaraciones generales a nivel de toda la Unión Europea, recordamos que una de las representantes de la Unión Europea informó oficialmente que no habrá retorno forzoso. La protección temporal está vigente hasta marzo de 2027 y nadie va a dividir a las personas por edad o por género. Esto se mencionó a nivel de la Unión Europea, pero al mismo tiempo vemos que incluso los países que están en la Unión Europea o hacen declaraciones sobre una especie de segregación o incluso ya están tomando algunas decisiones concretas. Eso es, y aquí probablemente es lo más importante. La amenaza para los ucranianos que viven en la Unión Europea es que la gente no sabe qué les espera mañana. Porque hoy hacen unas declaraciones, mañana hacen otras, y pasado mañana pueden imponer algunas restricciones, pueden cambiar las reglas del juego. Esto puede suceder tanto a nivel de países individuales como a nivel de toda la Unión Europea. Y aquí el problema, en mi opinión, ni siquiera es si realmente van a deportar a todos o no. Por cierto, si quieren un video aparte sobre esto, también lo puedo hacer. Escriban en los comentarios si quieren que analice este tema o cualquier otro tema. Con gusto lo haré para ustedes. Aquí la cuestión es cómo la gente puede calcular y planear su vida para dentro de un mes, un año, 2 años, 3 años. No está nada claro, porque en un periodo de tiempo tan corto, seamos honestos, la mayoría no lo logra, porque los refugiados no tienen ninguna posibilidad de obtener el pasaporte de otro país. Muchos ya están en Europa con sus hijos. Los niños van a guarderías, van a escuelas, a institutos.
La gente ya ha encontrado algún trabajo normal y estable, algunos incluso ya han comprado una casa con hipoteca y ahora simplemente empiezan a escucharse declaraciones como estas, completamente diferentes. Quizá no tienen ningún fundamento real, digamos, no tienen ninguna base real y simplemente son declaraciones. Y siempre quedarán como declaraciones, pero por otro lado entendemos que cada persona que vive en tal o cual país lo toma de manera personal y se estresa. O sea, en realidad solo generan estrés. Eso. Y aquí. Hay que entender que existe esta incertidumbre y tenemos que vivir con ella. De alguna manera hay que encontrar opciones de cómo vivir con ella, cómo, no sé, coexistir con ella para que no afecte la calidad de nuestra vida. Porque además, desde el inicio de la invasión a gran escala, a los ucranianos que se fueron al extranjero se les inculca desde Ucrania de manera masiva un complejo de inferioridad, y esto ya lo hemos analizado varias veces. Si quieren, lo analizamos otra vez. Escriban sobre esto en los comentarios. Eso es. Así que ahora ese mismo complejo de inferioridad y esa presión, incluso moral, empiezan a desarrollarse ya en el territorio de los países de la Unión Europea. Como que si ya están en el extranjero, entonces quédense ahí y guarden silencio. E incluso si se violan algunos de sus derechos, si les imponen algunas restricciones, deben quedarse callados y no decir nada. Y eso probablemente es el mayor problema de todos los países de la Unión Europea. Para ellos, enviar de regreso a los hombres en edad de reclutamiento a Ucrania es un interés propio y egoísta. Para que Ucrania no caiga, para que Ucrania siga siendo una especie de amortiguador entre Europa y Rusia, y para que los rusos gasten sus recursos en conquistar territorios de Ucrania y no en conquistar, por ejemplo, territorios de los países de la Unión Europea. Así que en realidad esa es nuestra... así es la situación. En los próximos videos también planeo analizar qué está pasando exactamente ahora con la protección temporal y qué pasará con ella después del 4 de marzo del año 27. Ya lo he hecho antes, pero hay muchos detalles nuevos e interesantes. Entonces, ¿qué hacer para quienes realmente quieren quedarse aquí? Quizá incluso analice algunos países alternativos fuera de la Unión Europea para ustedes. Así que si quieren ese video, también lo revisaremos. Eso es todo. Y en general, estaré pendiente de sus comentarios. Siempre leo absolutamente todos los comentarios. Así que escriban lo que piensan. No usen lenguaje vulgar porque YouTube elimina ese tipo de comentarios. En general, así es como está la situación hoy en día. ¿Qué opinan al respecto? Escriban en los comentarios. Será muy interesante escuchar y leer su opinión. Les deseo a todos un buen día. Hasta luego.